Ok, demos inicio a este espacio, continuando con el proceso de capacitación general del componente contable. Recordemos que el día de ayer iniciamos con los parámetros generales del componente de contabilidad. El día de hoy, en la mañana, estuvimos viendo lo que son los parámetros de el componente, parámetros de contabilización automática del componente de facturación hospitalaria y las configuraciones de la interfaz con presupuesto para las cuentas de ingreso. ¿Sí? Ahorita en la tarde vamos a comenzar dándole continuidad a los parámetros de la interfaz de inventario, farmacia, activos fijos, nómina y finalizaremos con medios exógenos. Pero antes de comenzar, recordarles a ustedes nuestros canales de servicio oficiales de Refaz, los que estamos viendo en la pantalla, línea única 33602-5644, extensión 1. Nuestra línea de WhatsApp, el cual atendemos en horario de oficina, que es el 305-204-0372, y nuestro correo oficial soporte@regionfast.com. ¿Sí? Adicionalmente, también recordarles el enlace que está en el mensajero de la conferencia, donde van a poder registrarse un formulario de asistencia. Agradezco que pues puedan todos diligenciarlo. También tenemos un enlace que los llevará a nuestro canal de YouTube, el cual es @digitalmediarfaz, donde vamos a estar cargando todos estos materiales que estamos llevando a cabo el día de hoy y los que hemos venido haciendo de todos estos días. ¿Sí? Y por último, recordarles nuestros acuerdos de servicio. Nivel 1, nivel 2. Ya sabemos que nivel 1 hace referencia a todos los casos sencillitos, a todas las inquietudes concretas, a todos los procesos que se puedan resolver de forma inmediata con el usuario. Y nivel 2 estará haciendo referencia a los casos más complejos que por temas de tiempo o por complejidad requieren un análisis mucho más profundo, en donde cada equipo de cada nivel pues estará pendiente de poder cumplir con cada uno de estos casos. ¿Sí? Nivel 1, todo lo que ustedes de pronto llamen dudas, inquietudes rápidas, sencillas, inmediatas, soluciones de problemas inmediatos. Y nivel 2, todo lo que requiere un poco más de tiempo por complejidad y por tiempo en su solución. Necesitaríamos pues un espacio adicional para que el equipo de nivel 2 pueda darle una solución a el caso de servicio que estén exponiendo. Listo, sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Bueno, volviendo a nuestro grupo de opciones, por acá en base de datos, lo que es el componente de contabilidad, definición de operaciones en línea y contabilizaciones automáticas. Tenemos las definiciones de las contabilizaciones con el componente de inventarios. Tenemos también el de activos fijos y tenemos el de nómina. Para el componente de inventarios, este tiene un combo de opciones en donde 3 opciones hacen referencia a la parametrización del componente como tal y la última opción hace referencia a la definición de documentos para el módulo de farmacia que hace parte del componente de inventarios. La primera opción es la definición de documentos y cuentas PUC generales, algo similar a la interfaz o a la contabilización automática de la facturación, en donde únicamente tenemos 2 pestañas. La primera pestaña habla acerca de la definición de los documentos a utilizar en la contabilización de inventarios, teniendo en cuenta que se debe definir un documento para cada tipo de movimiento que se realiza en el componente de inventarios. Recordemos que inventarios tiene unos movimientos específicos donde cada clase de movimiento hace referencia a a la afectación de una forma determinada de los artículos que hagan parte de él, ya que son las entradas, salidas, devoluciones, traslados, bajas, donaciones y demás.
Estos movimientos en inventario también deben ser representados con un documento independiente en el componente de contabilidad para poder tener una trazabilidad de cada uno de estos tipos de movimientos. Estos tipos de movimientos, estos tipos de documentos se deben crear también como tipo de documento de comprobante de interfaces en la definición de documentos que vimos en el espacio definido el día de ayer en horas de la tarde. Entonces, una vez con los documentos definidos, podemos pasar a la pestaña de cuentas generales. Esta pestaña de cuentas generales es la definición de como tal de cuáles serían cuentas de uso general en la contabilización automática de inventarios. Para las instituciones que de pronto tengan alguna aplicación de una clase de retención específica en algunos movimientos, esta pestaña nos permite definir cuáles serían esos tipos de retenciones que podemos efectuar en dicha interfaz, ¿sí? Como es la retención en la fuente, retención de IVA, retención del ICA, y para las instituciones que manejen de pronto el servicio de flete dentro del movimiento, pues la retención por fletes. ¿Sí? Si la institución no maneja esta clase de retenciones, pues sencillamente no se marcan y no aplicaría el registro. En el siguiente espacio de opciones tenemos cuáles son las cuentas generales aplicadas en el documento de entrada. Para el tema de aplicación de RT-IVA, en este campo definimos cuál es la cuenta contable en donde se haría la retención del IVA. Y acá se reflejaría cuál sería la base y la tasa de esa cuenta parametrizada. Tenemos también estos dos campos que son la retención de IVA teórico. No recuerdo muy bien, hubo un proceso en donde se hacía este RT-IVA, tanto movimiento débito, movimiento crédito. Y en estos campos se definirían esas cuentas en su momento. Creo que hoy en día ya eso no se está utilizando, creo yo. Me podrán corregir al final de la conferencia si me estoy equivocando. Pero digamos que dentro de lo que yo he manejado esta parametrización, no recuerdo haber visto estos campos a definir. Ya tenemos el campo de gasto flete. Cuando nosotros hacemos entradas al almacén, podemos definir si esa entrada maneja algún gasto de flete, es decir, dentro del mismo movimiento de entrada, podemos nosotros registrar un servicio de flete si aplica, si tenemos ese gasto en la institución. Y al momento de procesar esa entrada en la interfaz, la cuenta que haría el registro de ese gasto sería este campo, esta cuenta de acá definida en este campo. Y si este gasto de flete maneja lo que son impuestos y retenciones, pues los campos posteriores van a derivar su registro, como es el IVA en este servicio del flete. Si hay retención en la fuente por el servicio de flete, se manejaría en estos dos campos. El campo C por P proveedor y C por C proveedor, es decir, cuenta por pagar al proveedor y cuenta por cobrar al proveedor, se definen las cuentas contables que pueden en algún caso causar esta clase de movimientos en el tercero o en el proveedor que se está haciendo una entrada al almacén. De pronto, uno de los casos más comunes, sobre todo con las cuentas por cobrar a un proveedor, es cuando se recibe una entrada a proveedor, se le hace el registro contable a esa entrada, pero digamos que en almacén, posterior a eso, se dan cuenta o se dieron cuenta o llegaron por alguna razón, algún motivo, esa entrada tienen que devolverla. Dentro del almacén hay una opción que se llama devoluciones a proveedor, y esta devolución a proveedor lo que hace es reversar toda la entrada que haya tenido esa entrada en la bodega o en nuestro almacén principal. ¿Sí? Si nosotros registramos la entrada y la pagamos, al momento de que nosotros contabilizamos la entrada al almacén, en contabilidad se genera una cuenta por pagar, ¿de acuerdo? Y si nosotros pagamos esa cuenta por pagar, pero no procesamos
la devolución a proveedor, el cual reversaría esa cuenta por pagar. El sistema, al no encontrar saldo en esa cuenta por pagar, no la va a reversar, sino que va a generar una cuenta por cobrar a nombre del proveedor como saldo a favor por esa devolución a proveedor que se le haya hecho sobre esa compra en un principio desde el almacén. ¿Sí? Estas situaciones no son muy común porque, pues, generalmente cuando se hace una entrada y tiene una devolución a proveedor, digamos que en la interfaz, el sistema, esa devolución a proveedor, como no se paga o no se tiene ninguna afectación inicialmente, lo que hace es reversar esa cuenta por pagar que se genera por esa entrada y digamos que haría el cruce dejándola estar en cero. ¿Sí? Es muy poco común que pase, pero en las situaciones que pase, está para eso esta cuentica acá. Genera un documento en donde generaría una cuenta por cobrar a nombre de ese proveedor como saldo a favor de esas devoluciones. Y estas cuentas de acá, de ajustes de inventario, es cuando nosotros hacemos conteos de inventarios y se registran sobrantes o faltantes en dichos inventarios. ¿Sí? El sistema ya tendría identificado en los movimientos de ajustes que se realizan en los conteos y los ajustes por sobrante o faltante al momento de efectuar la contabilización de esos movimientos de ajustes, de esos conteos, dependiendo de si hay sobrante o faltantes, pues esas serían las cuentas que se parametrizarían para el registro de esos movimientos. Finalmente, dentro de este formulario tenemos el apartado de retenciones sobre el valor del documento, otras retenciones, en donde con esta opción podemos agregar retenciones adicionales a nuestras entradas de almacén. Un ejemplo puede ser cuando se hacen retenciones por estampillas en una compra. Nótese que acá ninguno de estos campos habla acerca de esas retenciones, pero son retenciones que muchas veces en los hospitales se requiere hacer en las compras que se hagan con algunos proveedores o con los proveedores. Para eso, esta opción es la que está diseñada para poder registrar esos registros, esa clase de retenciones especiales o específicas dentro de una compra al almacén. ¿Y cómo funciona? Con el botoncito adicional, mencionamos cuál es la cuenta que vamos a registrar con la retención. Esta institución no debe ser hospital porque no le veo ninguna que diga de pronto es Campillo. No, no tenemos ninguna. Digamos, vamos a tomar una cuenta cualquiera en donde el sistema ya me trae, traemos la cuenta y el sistema ya me va a mostrar la información de retención de dicha cuenta, la base, si tiene tope, una tasa que esta información la trae el sistema de la parametrización de la base de la tasa en la definición del plan único de cuenta que vimos el día de ayer. ¿Sí? Cuando definimos una cuenta de tipo retención, nosotros le indicamos una base, un tipo de base, una tasa y un tope. Esa información el sistema la trae de esa definición en el plan único de cuenta. El check de habilitado es para si en algún momento necesitaríamos deshabilitar esa retención, pues bastaría con desmarcar la opción para que ya quede deshabilitado. Y esta opción de comparar base con el valor del contrato, no recuerdo muy bien, si no estoy mal, esta de comparar base con el valor del contrato es cuando se tiene asociado el componente jurídico en almacén y, digamos, tiene la integración de ese componente jurídico con la compra que se está efectuando. ¿Y cómo se relaciona un contrato de componente jurídico con almacén? A través de las actas de interpretaría o actas de supervisión, el cual el sistema haría una especie de comparación con el valor base que se tenga definido en el contrato. Esto muy poco se ve, pero funciona de esa forma. Podemos agregar las cuentas que sean necesarias, pero hay que tener en cuenta una cosa y es que el sistema no va a aplicar la definición de cuentas a todos los movimientos, no a unos terceros en específico o a otros no, sino toda cuenta adicional que se parametriza acá como retenciones sobre el documento
aplicaría de forma general a todos los movimientos. Es importante tener en cuenta esa información. Listo, ya con la definición de documentos y cuentas PUC generales del componente de inventario, pasaríamos a la definición de cuentas PUC por centros de costo, queriendo decir que los centros de costos en almacén representarían en algunos casos bodegas. ¿Sí? La bodega principal en contabilidad es un centro de costo. Si hubiera bodegas secundarias, serían otros centros de costos. ¿Sí? Los demás centros de costos que no sean bodegas son los destinos a los cuales las salidas se realizan. Si yo entrego un, un, un elemento a contabilidad, pues debe haber un centro de costo para contabilidad. Si yo entrego un elemento para cartera, un centro de costo para cartera, y asimismo se define la parametrización por esos centros de costos a partir del movimiento de inventario. Dentro del formulario de definición de cuentas de centros de costos, tenemos el campo que nos permite filtrar los centros de costo cuando de pronto queremos centrarnos inicialmente en un solo centro de costo, la parametrización de las cuentas contables que correspondan. Yo acá voy a aplicar el filtro de la bodega, almacén principal, que es por donde llega toda la mercancía al almacén. Y ya con el centro de costo filtrado, tenemos una serie de columnas con datos a diligenciar en cada una de estas columnas. La primera columna hace referencia al centro de costo. Aquí salen todos los centros de costo si no tengo aplicado el filtro de centro de costo. Y las siguientes columnas son la parametrización que vamos a aplicar de aquí en adelante a cada uno de esos centros de costos, en este caso la bodega de almacén. Podemos filtrar por filial, en donde pues al igual que contabilidad, almacén también manejaría una única filial, que es la filial 00, entonces en este caso se dejaría en blanco. Ya posterior a eso pasaremos con la definición de filtros de grupo y subgrupo. Recordemos que en almacén, cuando se implementa el componente, debemos definir cuáles son las agrupaciones de los elementos del inventario del almacén, ¿sí? Y estas agrupaciones se dividen en grupos y subgrupos, que son estos que están definidos acá. Dependiendo del grupo y subgrupo, nosotros podemos ir parametrizando cuentas específicas para cada uno de estos subgrupos y grupos que nos va a poder en nuestra contabilidad registrar de manera organizada de acuerdo a esos grupos y subgrupos la información que corresponde a cada área. En inventario, cada grupo y subgrupo es el tipo de elemento según su agrupación. Elementos de papelería, elementos de útiles de papelería, elementos de cafetería. En el caso de medicamentos, medicamentos e insumos. Si hay elementos médico-quirúrgicos que pueden estar agrupados en otro tipo de elementos, pues sería ese otro subgrupo, ¿sí? Al igual que como en el plónico de cuenta hay subcuentas o definiendo cada una de esas clases de elementos en el almacén, asimismo se definirían estos grupos y subgrupos en el componente de inventarios. Es decir, que podemos decir que cada agrupación o subagrupación haría referencia a esa cuenta de agrupación que tiene la cuenta de inventarios en el plónico de cuentas. Y de esta forma empezaríamos la parametrización de cuentas contables, pero no sin antes explicarle la columna código IVA. Esta columna código IVA, si dentro de este elemento de grupo y subgrupo existen artículos que manejen IVA, puede que ese elemento dentro de mi contabilidad no vaya a la misma cuenta contable de ese mismo grupo a un elemento que no maneje IVA, ¿sí? Entonces, de esta moda, discriminaríamos o registraríamos más bien de forma eficaz los elementos que manejen IVA de los elementos que no manejen IVA, ¿sí? Inicialmente se define las agrupaciones sin IVA y conforme se va avanzando también se van definiendo los elementos que sí manejen IVA. En la columna PUC gasto-costo, nosotros vamos a registrar las cuentas contables del gasto y el costo que representan
ese costo el artículo en el momento en que se efectúa una salida de almacén. Es decir, cuando yo efectúo una salida de almacén, el sistema me acredita la cuenta de inventario y me debita la cuenta del gasto o el costo. Esa cuenta del gasto y del costo es la que se parametriza en esta columna. La columna PUC inventarios o PUC compras es la que se utiliza al momento de yo efectuar la compra en el almacén. Si es una entrada al almacén, esas serían las cuentas a debitar en la compra del artículo que estemos ingresando en nuestro almacén o en nuestra bodega de almacén, que generalmente se cruzaría con la cuenta por pagar del tercero, que está la cuenta por pagar del tercero se parametriza en el apartado de terceros de cuentas por pagar. Sería la contrapartida para la entrada al almacén. Del movimiento de la entrada al almacén, que en contabilidad se representa como una cuenta por pagar. Entonces, en esta columna vamos a definir las cuentas de inventario que estarían incluso acorde a el grupo y subgrupo definido. Hago un paréntesis acá antes de continuar con las columnas, explico. En la parte inferior vamos a contar con una ayuda visual de los nombres de los filtros que vayamos aplicando. Ejemplo, el nombre del centro de costo, que es almacén, el nombre del grupo del elemento que estamos parametrizando, que se llama productos excluidos, en este caso, y el nombre del subgrupo, que se llamaría medicamentos no regulados, para este ejemplo. En la parte de arriba, si lo cambio, diría medicamentos regulados, en otros dice medicamentos regulados control especial, o en otro el grupo ya sería el grupo de fisioterapéuticos. A medida que vayamos diligenciando y vayamos parando en una cuenta contable, el sistema en la parte inferior donde está el apartado PUC nos va a mostrar el código de la cuenta que estamos seleccionando acá y el nombre de la misma que tiene definida en nuestro catálogo del Plan Único de Cuentas. Si me cambio a otra cuenta, pues me llama la cuenta a la que yo haga el cambio. Si yo me cambio a una cuenta que sea de la columna del PUC IVA, no solamente me va a traer la información de la cuenta contable, sino que me va a traer en el campo IVA el porcentaje definido para esa cuenta de tipo IVA. Si hubiera una cuenta parametrizada con un IVA del 5%, pues acá me estaría mostrando el IVA del 5%. Volviendo a los campos, ya vimos lo que es gasto, costo, PUC, inventarios. Seguimos con la columna de PUC, gasto bajo. En esta columna se parametriza la cuenta que registraría un movimiento de una baja. Cuando tenemos un elemento que por alguna razón requerimos darle de baja en nuestro almacén, él la llevaría a esta cuenta del gasto cruzando la cuenta que corresponde al inventario. La columna IVA hace referencia a la cuenta contable a registrar cuando el elemento tiene IVA. Generalmente esta columna va correlacionada con la columna de código IVA. Si el elemento tiene IVA, pues vamos a necesitar parametrizar una cuenta contable para el IVA. Si el artículo no tiene IVA, pues no necesitaremos parametrizar ninguna cuenta de IVA. Para el movimiento de retención en la fuente, cuando la persona aplique el tema de retefuente para personas declarantes y no declarantes, tenemos una columna para cada definición de cada cuenta. El sistema, dependiendo del tipo de persona que nosotros parametricemos como tercero, él va a tener en cuenta la función, qué columna tomar en caso tal, como nosotros hayamos definido ese tercero en la definición de terceros. Y esa cuenta, pues obviamente registraría lo que es la retención en la fuente para esos terceros. Por último, tenemos la columna donación, que son cuando se reciben, se realizan en inventario entradas al almacén con entrar al almacén por donación, cuando son elementos que no requieren
afectar el costo del inventario, el sistema va a registrar la donación es con una cuenta de ingreso. ¿Sí? Esta cuenta de ingreso la va a manejar en el apartado crédito, es decir, ya no se generaría una cuenta por pagar, sino que se registraría el inventario con la cuenta que nosotros hayamos definido en la columna de PUC donación. Como consideración general, estos parámetros se definen de manera global de manera global a de manera específica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejare una sola línea con todos los campos vacíos para esa bodega, el sistema me manejaría para cualquier elemento o cualquier artículo de cualquier grupo y subgrupo, me manejaría la misma fila. Por eso aquí se hace necesario manejar la definición de grupos y subgrupos. Y a medida que más filtros se van agregando en la definición, pues más específico el sistema se vuelve en buscar el parámetro de esa cuenta o de ese artículo y para hacer el registro de acuerdo a la particularidad de la institución. Como digo, si yo dejara esto aquí en blanco y borrara el resto del parámetro, todos los movimientos de la bodega principal me los registraría con una única fila. Entonces, serían cuestiones de revisar en algún momento si por alguna razón no les llega para registrar algún movimiento de inventario en la cuenta que se necesita. Ok, eso sería con la definición de cuentas PUC por centros de costo. La siguiente opción habla de la definición de rubros de grupo y subgrupo en inventario. Esta opción es relativamente nueva en el componente y únicamente aplica cuando la institución tiene el componente de inventario, contabilidad y presupuesto. Y presupuesto con contabilidad está en línea, ¿sí? El cual va a ayudar a que así como de manera contable se tenga una organización con el registro de los movimientos, de igual forma se tenga que hacer de manera presupuestal, definiendo por grupo y subgrupo una fuente de financiación y un rubro presupuestal para esos elementos. Cuando hacemos una compra de un elemento específico, nosotros tenemos que parametrizar el grupo y subgrupo de ese elemento, una fuente de financiación de presupuesto y un rubro presupuestal, para que al momento de hacer la interfaz, el sistema, al momento de generar la cuenta por pagar de contabilidad, sepa cómo realizar la cuenta, la obligación presupuestal, es decir, la cuenta por pagar de presupuesto en relación a ese rubro. Esta validación el sistema la hace cuando ingresa al almacén, es decir, que va a ser necesario parametrizar estos rubros presupuestales incluso antes de empezar a registrar entradas en el almacén. ¿Por qué? Porque el sistema va a validar que ese elemento de grupo, que ese elemento que se está registrando en la entrada al almacén, perteneciente a alguno de estos grupos o subgrupos y subgrupos, tenga un parámetro de rubro presupuestal. Si no lo tiene, nos va a generar un aviso de que ese artículo no tiene rubro definido y debemos venir acá a hacer la parametrización correspondiente. En la columna fuente, pues se define la fuente de financiación. En la columna de rubro, pues el rubro presupuestal que aplique. Y por último, tenemos la definición de documentos para el módulo de farmacia. En esta ventana únicamente se define lo que es los documentos a utilizar para los movimientos de farmacia, cuando son entradas a farmacia, salidas o traslado de farmacia. ¿Sí? No se parametrizan cuentas adicionales para farmacia porque con la parametrización de cuentas generales y centro de costo, ya el sistema abarca qué cuentas a utilizar en los diferentes depósitos de farmacia. Los depósitos de farmacia se manejan a través de centros de producción, pero como estos centros de producción están a su vez asociados a los
con centros de costos, el sistema va y lee el centro de costo al cual pertenece ese centro de producción y toma el parámetro de acá. Por eso no se hace necesario parametrizar cuentas para farmacia. Únicamente se definirían cuáles serían los documentos que el sistema en la interfaz para la farmacia estaría utilizando. Estarían estos tres de acá. Y con esto, pues damos manejo a lo que es la definición de parámetros del componente de inventarios. Ahora pasamos a la definición de la contabilización automática con el componente de activos fijos, que al igual que con inventario, cuenta con algunas opciones independientes. En este caso, manejamos dos, que es la definición de documentos y cuentas PUC generales y la definición de cuentas PUC por centros de costo. En la definición de cuentas PUC y generales, al igual que con farmacia, únicamente se define lo que son los documentos a utilizar en el componente de activos fijos, que son traslados, el documento para traslados, documentos para depreciaciones, documentos para reclasificaciones y documentos para bajas de activos fijos. Estos documentos, al igual que los demás, deben ser creados desde el componente de contabilidad con el tipo de documento que sea comprobantes de interfaz. En la definición de cuentas por centro de costo para el componente de activos fijos, las opciones son similares a las del componente de inventarios, con algunas novedades. Ya tenemos acá el centro de costo. Podemos también definir que como los activos fijos vienen, incluso están correlacionados con el componente de inventarios, el sistema toma la agrupación y su agrupación que tengan definida para los activos fijos y a partir de esto hacer la respectiva parametrización. La columna PUC inventario en este caso es de solo lectura. ¿Por qué? Porque el sistema tiene en cuenta el parámetro definido de PUC inventario en la configuración de la contabilización del componente de inventarios en el momento de que se hacen las entradas. Es decir, que esto ya viene predefinido con la información que ya hemos definido en la interfaz de inventarios. Entonces, esto solamente, esta columna es de lectura. ¿Qué empezamos nosotros a parametrizar en esta opción, en este apartado? La columna PUC traslado, que son los movimientos que el sistema empieza a realizar cuando el elemento el activo fijo llega a el componente. ¿Cómo es el proceso de activos fijos en el componente de REFAS? Cuando nosotros compramos un activo fijo, el sistema está correlacionado con el componente de inventarios y la forma de registrar la compra del activo fijo es a través del almacén, ¿sí? El almacén, una vez registra la compra del activo fijo, ya ese elemento o ese activo ya puede ser gestionado directamente desde el componente de activos fijos. Y el primer manejo que usualmente se da en los componentes de activos fijos son los traslados. Cuando yo recibo un activo fijo nuevo, almacén me lo recibe, pero la persona responsable de ese activo es la persona de activos fijos y digamos que esa persona de activos fijos es la que se va a encargar de gestionar a qué ubicación o cuál será el destino de ese activo fijo en la institución. Y eso se representa en el sistema a través de un traslado. Es decir, yo traslado desde la bodega de almacén el activo y lo llevo a un centro de costo o a una ubicación específica de mi institución a través de un traslado, dándole pues la ubicación, el responsable, la fecha de inicio de la fecha de ese traslado y bueno, todo un proceso que se maneja directamente en activos fijos, pero que en RFAS ese movimiento de traslado pues tiene que tener un registro en una cuenta, es decir, de qué cuenta empezaría a registrar ese traslado del activo fijo y la forma de definirlo sería en esta columna. La columna PUC gasto costo depreciación es la columna que se define para registrar todos los gastos que correspondan a la depreciación del activo fijo conforme se va haciendo mensualmente su uso, ¿sí? Esta cuenta
es la que el sistema va a registrar mensualmente la depreciación de activo fijo y puede ser, pues, obviamente definida dependiendo del grupo y subgrupo de activo fijo, definir una cuenta contable específica para la misma, que a su vez va relacionada con la columna de PUC, depreciación acumulada. Recordemos que el movimiento de depreciación es acreditar una cuenta de depreciación acumulada. Esa cuenta de depreciación acumulada sería la que se define acá, que generalmente es la 1592 en instituciones privadas, y pues deberá haber alguna cuenta para las instituciones públicas que haga veces de depreciación acumulada. El sistema me acredita esta cuenta y me debita esta cuenta como depreciación acumulada. La columna PUC, gasto-costo devolutivos, se utiliza cuando en la institución manejan activos fijos de tipo devolutivos, es decir, que quedan como en comodato. En este caso, no hay activos que estén en comodato, por eso esa institución no parametrizó ninguna cuenta, pero en esta columna iría esa cuenta que haría las veces de registrar el gasto de esos elementos o de esos activos que estén como tipo evolutivos. Eso también viene una parte un poco compleja porque pues la forma en que se parametriza y se haga la configuración en el componente de activos fijos va a estar muy ligado, la parametrización va a estar muy ligada a esa configuración o esa parametrización. En este caso no hubo necesidad porque lo más probable es que no exista ningún activo con esta característica de ser un activo evolutivo. Y por último, manejamos la columna de PUC gasto baja. Como su nombre lo dice, es cuando nosotros damos de baja a un activo fijo, ¿sí? El sistema automáticamente me llevaría el registro de esa baja a el gasto de la cuenta que nosotros definamos en esta columna contra el PUC de inventario, de la cuenta de ubicación del inventario, o en este caso la cuenta del traslado, si el activo fijo ha tenido traslados. Estos elementos, estos parámetros pueden ser duplicados dependiendo de la necesidad de la institución, pero esos parámetros, al igual que con las demás opciones anteriores, no pueden ser iguales. Es decir, si encuentro el sistema detecta que hay un parámetro igual a otro, hay duplicidad de parámetros, no nos va a permitir grabar esa parametrización. Otra cosa importante que también hay que tener en cuenta es que el sistema, una vez nosotros parametricemos el componente, la definición de cuentas para tanto para inventarios como para activos fijos, es que una vez grabemos las cuentas, estas cuentas el sistema empieza a validar que si tienen saldo, no permite la modificación de la misma, ¿sí? Entonces, hay que tener especial cuidado con la parametrización de estas cuentas al momento de definirlas, porque pues el sistema va a exigir que esa cuenta no tenga saldo para poder ser modificada por otra en caso tal de que se equivoque. O en su defecto, si ya requieren algún manejo más especializado, pues se comunicarían con nosotros en la línea de soporte para darles el manejo correspondiente en la solución más idónea a la situación que se les esté presentando. Bueno, eso sería la parametrización del componente de activos fijos. Y con esto, pues, terminaríamos lo que es la parte de inventarios y activos fijos que están muy correlacionados. Ahora pasamos a la definición de la contabilización automática del componente de nómina, ¿sí? Para el componente de nómina tenemos tres opciones. La primera, al igual que con las otras anteriores, maneja algo para los documentos generales y cuentas PUC generales. Contamos con la definición de PUCs por conceptos de nómina, y ya entraremos a ver el tema de nómina. Y por último, si se tiene componente de presupuesto, la definición de rubros por conceptos de nómina. Es decir, podemos indicar al sistema por cada concepto de nómina qué rubro presupuestal va a afectar al momento de contabilizar nuestra nómina en el componente contable.
Entonces, comenzamos con la definición de documentos y cuentas PUC generales. En el formulario, en este formulario, definimos los documentos de los movimientos de inventario, de nómina, ya estamos en nómina, en donde también tenemos que crear los documentos, darle de tipo documento de comprobante de interfaces y para cada clase de movimiento generar pues un documento contable correspondiente. Estos tipos de movimientos se dividen en causación al empleado, que es cuando se le genera la cuenta por pagar con los gastos de salario al empleado. Causación de provisiones, cuando se deben registrar las provisiones mensuales de los diferentes conceptos de nómina que así apliquen, que se deban provisionar mensualmente. Causación de parafiscales, que es el registro de los movimientos de la nómina que tiene que ver con los parafiscales, como son descuentos de SENA y CBF, cajas de compensación. El documento del pago de la nómina. En términos de contabilidad, esta sería la causación de la cuenta por pagar y este documento sería el egreso que haría por el pago de esa nómina. Adicional a eso tenemos cuentas por pagar de vacaciones. Cuando se liquidan vacaciones en el sistema de información, el concepto el movimiento lo lleva a este documento y tendría su respectivo egreso, causación de vacaciones y el comprobante de egreso de vacaciones que sería para el pago de vacaciones. El campo de C por P de cesantías se habilita únicamente en algunas opciones específicas cuando en la parte inferior se marca una opción esta opción que se llama acá crear el concepto de tipo cesantía como provisión. Quiere decir que la cesantía se va a manejar no como provisión mensualmente, sino como una cuenta por pagar. Esto tiene un poco de fondo, ya iríamos para allá, ya les explicaré esa parte, pero si yo marco esta opción, se me habilita el campo de cuentas por pagar por cesantías y debo crearle un documento a ese campo. Finalmente, documento de saldos iniciales, que hoy en día este campo no tiene ninguna funcionalidad, por eso se deja en blanco. En el apartado de cuentas generales tenemos definido lo que es la cuenta del banco, Banco Caja, es decir, el sistema, cuál sería la cuenta contable que el sistema utilizaría para hacer los diferentes egresos a realizar. Y ya en la parte inferior de otras definiciones tenemos otros manejos. ¿Cuáles son esos otros manejos? Si bueno, hay unas opciones que pues por el momento digamos que se darían como por obvias, pero que en el sistema todavía se utilizan, que es cuando creamos el empleado no existente como tercero. Hoy en día, cuando creamos un empleado en el REFAS, en el componente de nómina, ya el tercero debe estar creado, debe ser existente. Sin embargo, pues estaría aquí la opción es a definir. Esta opción de provisional es para que el sistema haga la contabilización mensual de la respectiva provisión. Si no se habilita, pues el sistema no hace el movimiento contable de provisiones. Ya como dije en un principio, esta opción de crear la cuenta por pagar del concepto de tipo cesantía es cuando las provisiones de las cesantías a nivel contable se van a manejar como cuentas por pagar y no como provisiones durante todo el año. Si yo habilito la opción de cuenta por pagar del concepto de cesantía, él me va a generar o me va a habilitar estas otras dos opciones, el cual habla de generar el giro presupuestal de la obligación de cesantías. Esas opciones están directamente relacionadas con el proceso presupuestal y en este caso, si no se tiene presupuesto, pues no tendría ninguna afectación. Esta opción de generar giro presupuestal de la obligación de cesantías indica
que el sistema estará realizando el giro del movimiento de las cesantías cuando se haga la respectiva eh, causación, ¿no? Causación de amortización, cuando ya se vaya a realizar el pago de las cesantías. Pero esto debería estar inmerso dentro del proceso de cálculo de cesantías de final de vigencias. Entonces, digamos que no tendría una utilidad esta opción hoy en día. Y esta opción de no relacionar cuentas por pagar de cesantías con la obligación presupuestal, cuando se tiene en línea presupuesto con contabilidad, el sistema, si queremos que el sistema únicamente me afecte contabilidad a nivel de cuentas por pagar, pero no me afecte obligaciones presupuestales, porque cuando se genera una cuenta por pagar por la interfaz de nómina, por defecto el sistema le va a generar su obligación presupuestal. Esta opción nos va a indicar que si queremos generar la cuenta por pagar de las cesantías, pero no queremos que nos genere una obligación presupuestal, la estaremos marcando. Hoy en día, esta opción para las personas, para las instituciones que manejan NIF, tienen un manejo diferente. Estas opciones han venido sufriendo una serie de transformaciones dentro del contexto de la liquidación de nómina y dentro del manejo de las NIF. Y es aquí donde ya voy a explicar cómo se manejarían las opciones para la contabilización de una nómina cuando se tiene NIF y cuando se tiene presupuesto. Para eso, para ello, voy a ingresar acá. Cuando en el registro de control del módulo NIF se tiene definido que la contabilidad para la vigencia es NIF-NIF, el sistema me habilita otras opciones en el componente en la configuración de la contabilización de la nómina. ¿Cuáles son esas opciones adicionales? El sistema me habilita este campo que se llama PUC deducciones, y acá en la parte inferior me habilita esta opción de generar cuenta por pagar de los conceptos de provisión. Bueno, ¿en qué consiste estas dos opciones? Y esto más que todo está relacionado directamente con el componente de presupuesto cuando está en línea con contabilidad. Y es que si yo marco la opción de provisionar, el sistema me va a generar contablemente el proceso de provisión de los conceptos que así apliquen, pero utilizando en su momento en la norma local, la cuenta que eran de ese tipo, de tipo provisión, que era anteriormente una cuenta 26, en algunos casos la 27. Con la llegada de las NIF, donde prácticamente se acabaron las provisiones, el sistema lo que hizo fue ampliar el catálogo de manejos al momento de registrar estas provisiones en contabilidad y presupuesto. ¿Y cuál es esa opción? Esta que tenemos acá en la parte inferior, que se llama crear C por P de los conceptos de provisión. Si yo marco esta opción de crear C por P de los conceptos de provisión, a nivel de NIF, el sistema ya no me buscaría una cuenta de tipo provisión, porque hoy en día lo sigue haciendo, sino que directamente él me va a tomar la cuenta por pagar que tengamos definida para el concepto. Y ahorita, cuando entremos a revisar la definición de cuentas por los conceptos de nóminas, ya les explicaré cuáles serían esas dos columnitas. Pero digamos que el sistema, si se marca esta opción, ya prácticamente no buscaría registrar provisiones con las cuentas de tipo provisión, sino que básicamente mensualmente me haría una causación de cuenta por pagar de esos conceptos de provisión. Es decir, me lo llevaría directamente a la cuenta por pagar que se tenga definida para esos conceptos que se provisionan mensualmente. Y digamos que hoy en día
ya para lo que le expliqué sobre la C por P de tipo cesantía, como las cesantías se provisionan mensualmente, ¿sí? Ya entrarían a manejarse con esta opción. Es decir, que por defecto, si yo marco esta opción, de aquí para abajo no debo marcar, bueno, de aquí para abajo no, prácticamente no se marcaría esta opción. Yo no puedo tener mi interfaz con estos dos checks marcados, o no debo tener mi interfaz marcada con este check y tener la opción de provisionar, ¿sí? Mejor dicho, la opción de crearse por P de tipo cesantías hoy en día no se debe utilizar en ningún sentido. ¿Por qué? Porque si queremos que genere cuenta por pagar los conceptos de provisión, ya estaría inmersa en esta opción. O por el contrario, si todos los conceptos se provisionan, yo no puedo manejar una provisión que se maneje con cuenta de provisión y otra provisión, que en este caso serían las cesantías, con una cuenta por pagar. Eso hoy en día ya en RPAS no funciona y no debería aplicarse en ningún sentido, solamente que pues no hemos hecho el proceso de bloqueante, pero no debemos marcar esta opción en ninguna de las dos instancias para que lo tengamos en cuenta. Dicho de otro modo, si queremos que nuestras provisiones mensualmente generen cuentas por pagar, marcamos esta opción. Si no queremos, si la queremos seguir manejando como se venía manejando con la norma local, desmarcamos esta opción, lo que implicaría que habría que crear dentro de nuestras cuentas NIF unas cuentas de tipo provisión que serían como auxiliares secundarias de las cuentas auxiliares de las cuentas por pagar para poder darle ese manejo de provisiones. Mayormente hoy en día las instituciones están manejando esta opción, pero ambas opciones todavía en el sistema están vigentes, es decir, va de acuerdo al manejo de la institución. ¿Por qué? Porque lo que implicaría que si yo, sobre todo cuando tienen presupuesto, sobre todo cuando tienen presupuesto en las entidades estatales que requieren, bueno, en las entidades estatales. ¿Por qué? Porque si yo marco esta opción como que se maneje como cuenta por pagar, me va a generar una obligación mensual por los conceptos que provisione en esa cuenta por pagar. Es decir, que todo lo que yo genere mensualmente, si yo manejo presupuesto con nómina y contabilidad, me va a generar en esta cuenta por pagar de las provisiones obligaciones presupuestales mensualmente. ¿Sí? En algunos casos, unas instituciones no manejan no le dan ese manejo a las provisiones, sino que buscan que el sistema le genere la obligación. Es únicamente al momento de amortizar ese concepto, es decir, el momento en que se vaya a pagar ese concepto, no le dan el manejo, no utilizan esta opción, sino que ya utilizan la opción de provisionar, que es cuando el sistema es como ha venido trabajando siempre, y que a la final, cuando se hace la causación cuando se amortiza el concepto y se realiza la causación de la cuenta por pagar, es donde afectaría presupuestalmente por el valor amortizado el rubro presupuestal del concepto parametrizado que se está pagando. Y este campo de PUC deducciones está correlacionado con esta opción de crearse por P de los conceptos de provisión o, o del registro de los cruces de los pagos al momento de crear obligaciones cuando se generan obligaciones presupuestales, cuando el componente de presupuesto está en línea con contabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema con esta cuenta puente básicamente lo que está haciendo es que no está realizando los cruces de los descuentos de nómina en la causación de la cuenta por pagar, sino que el sistema, esos descuentos los llevan esta cuenta puente en la causación y únicamente al momento de hacer el comprobante de egreso, él me realiza el descuento de nómina del funcionario, del empleado, y me los cruza con esta cuenta puente. Es decir, que al momento de yo efectuar el egreso de la causación de lo que se le esté pagando a nivel de nómina al empleado, el sistema me haría los descuentos de esos pagos en ese documento, cruzándome la cuenta puente.
Sí, entonces es básicamente eso. La cuenta fuente es como un intermediario en donde recordemos que cuando hacemos la interfaz de nómina hay un evento que es causación y evento de pago. Llega el evento de causación, se registra el gasto de nómina al empleado y usualmente si tuviera descuento, pues se haría en ese movimiento. ¿Sí? Pero como a nivel presupuestal esos cruces no se pueden hacer en el mismo documento, esa fue la razón de ser por la que se creó la cuenta puente. Se requirió que esos descuentos se aplicaran en el momento del pago, porque cuando se realiza el pago, el egreso presupuestal saldría por el 100% de lo que se le causó presupuestalmente al empleado, y a nivel contable el sistema cruzaría con esta cuenta puente los demás descuentos de nómina, generando una salida del banco por el valor neto a pagar del empleado, y la diferencia lo cruza de la cuenta puente y los descuentos de nómina que apliquen al empleado. ¿Sí? Ya de pronto más adelante, para las personas que todavía no conocen este proceso, se les estaría mostrando. Yo creo que aquí hay personas que conocen este proceso y saben de lo que estoy hablando, pero para las que no, pues más adelante estaríamos dando como un ejemplo más descriptivo de este proceso de interfaz de nómina. Listo, una vez con las definiciones generales y las cuentas definidas para la opción de nómina, veremos a lo que es la definición de PUC por conceptos de nómina. En la definición PUC por conceptos de nómina, vamos a poder definir para cada uno de los conceptos de nómina cuáles son las cuentas contables a utilizar a registrar en los diferentes movimientos de estos conceptos. Al igual que con las demás opciones, contamos con un campo para filtrar un concepto en específico. Yo en este caso voy a iniciar con el concepto de salario. Él acá me estaría filtrando únicamente este concepto, porque aquí me saldrían todos los conceptos en la columna de conceptos. La columna de detalle aplica cuando el concepto maneja un detalle. Generalmente esto no se utiliza casi y siempre se deja en blanco, porque los filtros para la parametrización de los diferentes conceptos de nómina se hacen es con el tipo de nómina o la nómina. ¿Sí? En la columna de nómina definimos precisamente eso, nómina, y al igual que con las demás opciones, los datos, los nombres de los que vamos aplicando en los parámetros, lo podemos ver en la parte inferior. El nombre del concepto, sueldo básico, si manejar un detalle, la nómina, en este caso el código 01 que tenemos aquí, hace referencia a la nómina administrativa. Si aplicáramos acá un filtro de un cargo, él me lo mostraría acá en la parte de cargo. Si ese cargo tuviera varios grados, escogería un grado y me lo mostraría acá también. Y por último me muestra lo que es el centro de costo y la filial, si aplica. En el caso de los centros de costos, los centros de costos son asociados en el momento en que el funcionario se crea en la nómina. Es decir, que cuando yo creo un empleado en la nómina, yo le asigno un centro de costo, y este centro de costos es en el que el sistema se basa para hacer los filtros al momento de contabilizar las diferentes nóminas, ¿sí? Para cada uno de los conceptos, claro está. Entonces, ya acá con la nómina definida, la dinámica es la misma. Podemos generarlo de manera general, es decir, si nosotros quisiéramos manejar para cualquier concepto de nómina dentro de la nómina administrativa, es decir, que el concepto de nómina se contabilice igual para todo el mundo en la nómina administrativa, no manejamos ni cargo, ni grado, ni incluso manejaríamos centro de costo. Es decir, dejaríamos esto en blanco, entendiendo que el sistema únicamente va a buscar donde existe este concepto para la nómina administrativa, me va a contabilizar los movimientos contables que yo tenga definido
las cuentas contables me lo utilizaría para todos los movimientos contables que yo tenga definido en estas columnas. Si nosotros empezamos a aplicar filtros por centros de costo, nos va a tocar parametrizar todos los centros de costo que tengan los funcionarios o los empleados de la nómina administrativa, ¿sí? Ahora, si no todos los empleados van a manejar cuentas de contables diferentes en la nómina administrativa, lo que podemos hacer es crear un filtro, es decir, parametrizar la nómina de manera general con la cuenta y duplicar ese parámetro, y en el parámetro duplicado aplicamos el filtro específico. Es decir, le pongo un ejemplo. En la nómina administrativa está todo el personal administrativo, entre ellos el gerente. Digamos que el gerente no le vamos a manejar la misma cuenta que se llame sueldo básico, sino que se llame asignación básica gerencial, una cuenta que me acabo de inventar, ¿sí? Para ese caso, como los demás empleados, todos sí van a estar con la cuenta de sueldos, para el gerente necesitaríamos, queremos parametrizar una cuenta diferente, o lo filtramos por el cargo de gerencia, lo podemos hacer por cargo, o lo podemos hacer por el centro de costo que tenga asignado el gerente, que pues si es el único centro de costo que tiene, que no nadie más tiene asignado, puede hacerse el filtro por acá. De lo contrario, sería por el filtro del cargo. Con esto, el sistema, ¿qué va a decir? Voy a ponerlo por cargo, gerente. ¿Con esto qué me quiere decir el sistema? Que para los empleados de la nómina administrativa de cualquier cargo, de cualquier grado y de cualquier centro de costo, me va a registrar los movimientos contables con la cuenta que tenga parametrizada en esta columna con esta columna. Y si encuentra de que el gerente, para el gerente de la nómina administrativa, el sueldo básico, me lo llevaría ya no por este parámetro, sino que me buscaría el personalizado y me haría la contabilización de ese concepto con el parámetro que yo le estoy indicando en estas columnas. Eso con la definición de los filtros iniciales, que serían nómina, cargo, grado, centro de costo y filial. Ahora, la siguiente columna que habla de PUC, gasto, costo, aquí en esta columna vamos a definir cuál es la cuenta contable que vamos a llevar al gasto por el concepto que estamos parametrizando. En este caso, la de sueldos, mire que tenemos, el cliente tiene parametrizada la cuenta contable de gasto de sueldos. La columna valor empleado aplica no para todos los conceptos. En este caso, para el concepto de sueldo básico, únicamente se parametrizaría lo que es la columna PUC, gasto, costo, y ya pasaríamos a la columna, esta columna que tiene un nombre que no debería ser, pero que aquí igual le dice que ese dice PUC valor provisión acumulada, ese nombre técnicamente no iría ahí. Esta columna más bien es la cuenta del PUC a definir de las cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, para el concepto de sueldo se parametriza lo que es la cuenta del gasto, y en esta columna se define cuál es la cuenta contable por pagar que va a registrar al momento de causar el concepto de sueldo básico en la interfaz de nómina. Entonces, PUC gasto, PUC cuenta por pagar. ¿En qué momento utilizamos PUC valor empleado? Cuando tenemos conceptos que aplican registrárselo a nombre del empleado, como por ejemplo, los aportes a salud, ¿sí? Los aportes a salud, recordemos que un porcentaje de la salud la paga el empleador y otro porcentaje la paga el empleado. Entonces, la cuenta por gasto costo va a seguir siendo la misma para todos, es decir, el gasto de la cuenta que registraría el aporte a salud. En este caso, el gasto sería únicamente por el valor que le corresponde al empleador, claro está, ¿sí? Y en el valor de empleado,
en el descuento de ese aporte del empleado, el sistema manejaría el registro en esta cuenta de descuentos de seguridad social en salud al empleado. Es decir, el sistema le estaría haciendo el descuento en esta cuenta y el valor de la cuenta por pagar al fondo donde esté afiliado el empleado, en este caso la EPS, sería esta cuenta la que se parametrizaría acá. ¿Sí? Entonces, gasto de salud de la empresa, descuento de la salud del empleado y causación de cuenta por pagar a la EPS del valor de los aportes a pagarle a la EPS. ¿Sí? Este sería al crédito, este sería el débito. Si no estoy mal. ¿En dónde más se utiliza esta cuenta? Vamos a verificar. Bueno, en pensión, claro, es la misma dinámica. ¿Dónde más? Déjeme ver si de pronto en créditos y libranzas. Sí, en créditos y libranzas. Vemos si tenemos otra cuenta que, a ver, como descuentos de otros descuentos también se utilizaría esa cuenta, en el cual el sistema ya sabe que este descuento, esta cuenta, la utilizaría para descontarle del valor por pagar al empleado de los conceptos que se esté pagando. El sistema haría el registro contable del descuento de ese concepto de la liquidación de la nómina. Nótese que aquí en este caso no tiene nada parametrizado la cuenta PUC gasto-costo, porque la empresa no va a asumir ningún gasto, ¿sí? La institución no va a asumir ningún gasto. Y tampoco hay cuenta por pagar porque esta cuenta lo que hace es registrar el valor del movimiento a favor de, en este caso es un seguro de vida, el sistema llevaría el registro en esta cuenta con el tercero del seguro de vida que tenga el concepto parametrizado, ¿sí? Dándole a entender que esa parte ya no es una cuenta por pagar al empleado, sino un recaudo a favor del fondo o de la empresa que le está haciendo el descuento a través de la nómina. Si fuera una libranza, pues aquí iría a nombre del banco que tenga la libranza y así sucesivamente. Es decir, que en esa columna de valor empleado, todo lo que tenga relación a lo que se le descuenta al empleado se debe parametrizar en esta columna. La columna, nuevamente vuelvo a la columna valor, provisión acumulada C por P, es decir, el valor de la cuenta PUC por pagar. Aquí se parametrizaría para todos los conceptos que requiera generar cuenta por pagar al empleado, sobre todo los devengos. Ya vimos que el sueldo, por ejemplo, si hay bonificaciones también, si hay horas extras también. Vamos a ver acá, extras. Bueno, no veo acá recargos ni bonificaciones, pero digamos que la dinámica sería esa. Es decir, todo concepto que genere cuenta por pagar a favor del empleado iría registrado en esta cuenta. Y acá, en la columna PUC provisión, para los conceptos de los que estábamos hablando en la anterior opción, que se define cuáles son las cuentas de provisión a manejar. En este caso, vamos a ver que esta institución cuenta con, a ver, prima de vacaciones, por ejemplo, que es una cuenta que se provisiona. Bueno, aquí hay una particularidad y de pronto puede ser un poco confuso en un principio, pero una vez se entiende la dinámica, ya se estaría entendiendo cómo es el manejo. Para los conceptos que se provisionen, para los conceptos que se provisionen y que acá en la definición estén con este parámetro hasta aquí, sí, hasta provisionar, esto lo tengan así, no lo tengan desmarcado. La cuenta contable de tipo provisión se parametrizaría en esta cuenta. Es decir, el sistema mensualmente cuando vaya a hacer la provisión
del concepto en cuestión, él me lo llevaría a esta cuenta mensualmente. Mire que en este caso este cliente llama el nombre del concepto a nivel contable, prima de vacaciones, provisión, ¿sí? Y la cuenta que el sistema utilizaría cuando vamos a hacer la causación del pago, es decir, estamos amortizando esa provisión, es decir, cuando ya llegamos a mitad de año y le vamos a pagar la prima a los empleados, el sistema me va a trasladar todo lo que tenga en provisiones, en esta cuenta de provisión, y me lo va a causar en la cuenta tipo por pagar que se parametriza en esta columna. Es decir, que para los conceptos que manejen provisión, en esta columna se debe parametrizar la cuenta contable de tipo provisión y en esta columna se debe parametrizar la cuenta contable de tipo por pagar. ¿Para qué? Para que el sistema pueda efectuar el respectivo traslado de la cuenta provisión a la cuenta por pagar. Esta dinámica la hemos tenido siempre cuando se manejaban las provisiones, pero como dije hace instantes, hay instituciones que a pesar de que manejan NIF, tienen este manejo, ¿sí? Por temas de manejos con presupuesto, en donde no requieren que mensualmente generen cuentas por pagar, porque al manejar cuentas por pagar mensuales, las obligaciones presupuestales se van a generar mensualmente y a veces no se requiere, no se quiere dar ese manejo, sino que únicamente afecten en presupuesto cuando se vaya a amortizar dicho concepto. En este caso, presupuestalmente el sistema me haría la obligación por el valor a pagar del concepto cuando el sistema me traslada lo que tenga acumulado acá y me lo lleve a esta cuenta. ¿Sí? Eso en cuestión de cuando se manejan provisiones con las cuentas contables de tipo provisión. Cuando aquí se marca la opción de que se creen las cuentas por pagar de los conceptos de provisión, es decir, contablemente no se va a manejar una cuenta de provisión, sino que se va a llevar a la cuenta por pagar directamente. En estos campos, para todos los conceptos que se provisionen, tanto aquí como aquí iría la misma cuenta de tipo por pagar. Es decir, que básicamente se copiaría la cuenta que está aquí y se pegaría acá. En ambas columnas debe ir la misma cuenta y ambas cuentas y la cuenta que se pegue en ambas columnas debe ser de tipo por pagar. ¿Sí? Esta columna de provisión es precisamente para eso. Ya para los demás conceptos que no manejen provisiones, ya se utilizarían las demás cuentas. Entonces, repasando el proceso acá. PUC gasto-costo se parametriza para los conceptos que generan un gasto para la institución, como son los devengos. ¿Sí? PUC valor empleado se parametriza para los conceptos que se realizan descuentos de nómina al empleado, que son aplicables como descuentos a los empleados, como por ejemplo la libranza, los conceptos de todo, cualquier clase de descuento de libranza y los descuentos que se hacen por salud y pensión, que un porcentaje lo paga el empleado, es la cuenta que se definiría en esta columna. PUC valor C por P, esta cuenta de acá, se parametriza si maneja cuenta por pagar, si genera cuenta por pagar a nombre del empleado, pues se generaría esta cuenta, se debe parametrizar esta cuenta. Y de hecho, esta está correlacionada con esto. Es decir, si yo parametrizo una cuenta de gasto, sí o sí, aquí debo parametrizar una cuenta por pagar. ¿Sí? Y la última cuenta de valor en empresa provisión se manejaría para las primas, para los conceptos que manejen provisiones en la nómina. ¿Sí? Ya reemplazando, ya aquí no haría, en esta columna no iría la cuenta por pagar, sino que la cuenta por pagar pasaría a esta última columna que se llama PUC valor empresa provisión
pues que también, pues básicamente lo que hacemos es correr que la cuenta por pagar se crea acá y en esta columna pasa a ser una cuenta provisión. Si el concepto genera C por P mensual, como está aquí, ambas columnitas van de tipo cuenta por pagar. Si no, iría aquí provisión y aquí iría cuenta por pagar. Misma consideración que con inventarios y activos fijos. Deben tener en cuenta que si se crean las cuentas y se graba el parámetro, estas cuentas van a validar que tengan saldo, que no tengan saldo las cuentas. Si tienen saldo, el sistema no va a dejar reemplazar una cuenta por otra, ¿sí? Y es importante tener cuidado con la parametrización inicial de estos conceptos en interfaz, ¿sí? ¿Qué otra recomendación les daría para estos casos? Para el caso de parametrización de conceptos de nómina, yo les recomiendo que tengan acceso a donde están los conceptos de nómina o por lo menos ir a consultar la nómina que se va a liquidar en la interfaz y revisar cada concepto que tenga esa nómina en cada empleado. ¿Para qué? Para verificar que cada concepto esté parametrizado debidamente acá. Sin embargo, a pesar de que el sistema, cuando ustedes ejecutan la interfaz o la contabilización de la nómina, el sistema también les avisa a ustedes qué conceptos hacen falta por parametrizar. Pero como recomendación, no esperar a que el sistema le avise, sino más bien hacer como un proceso organizado, revisar concepto por concepto y parametrizar debidamente cada uno de esos conceptos para cada nómina que vayan a liquidar. Por último, dentro de nuestro combo de contabilización automática del componente de nómina, tenemos la definición de rubros por conceptos de nómina. En esta columna, en este formulario, el sistema nos va a permitir, nuevamente, yo hablo mucho de presupuesto porque mayormente las instituciones manejan mucho presupuesto con contabilidad en línea. Se requiere parametrizar los rubros presupuestales para cada uno de los conceptos. Así como se parametrizan las cuentas contables, también tenemos que parametrizar qué rubros presupuestales afectar a cada uno de los conceptos. Para eso acá, este parámetro se tiene que definir por año. Recordemos que presupuesto va actualizándose, va reiniciándose por cada año. Y pues es aquí donde nos toca parametrizar cada año la información de parámetros de interfaces de presupuesto. En el campo filtrar por concepto, la misma dinámica. Si queremos filtrar un solo concepto en específico, acá buscamos el concepto y el sistema nos va a traer únicamente parámetros para ese concepto. ¿Qué parametrizamos acá? Filtramos los tipos de nómina. Definimos qué tipo de nómina vamos a parametrizar y acá pues vamos llamando la nómina que corresponde. Adicional a eso, si dentro de la nómina este concepto para algún tercero aplica un rubro diferente, acá llamamos el empleado. En este caso también le pongo el ejemplo nuevamente de gerencia. De pronto gerencia tengo un rubro especial para sueldos de gerencia, hablándolo así como ejemplo. Filtraríamos pues el tercero que necesitamos personalizar su rubro. De lo contrario, dejamos el campo en blanco, sucursal en blanco, y ya entramos a diligenciar lo que es la fuente de financiación, si es recursos propios o si es algún otro recurso, otra fuente, y el código del rubro, es decir, el rubro el cual se irá a afectar presupuestalmente. Asimismo, este parámetro puede ser duplicado para aplicar diferentes filtros para las demás nóminas, para otros empleados, ¿sí? Y poder establecer para cada nómina, por lo menos debe existir, si hay un movimiento de este concepto en una nómina, en cada nómina específica,
debe existir un parámetro por cada una de esas nóminas, definición de rubro. De lo contrario, si se deja en blanco, el sistema va a utilizar el mismo rubro presupuestal para todas las nóminas, pero entendiendo de que a nivel de presupuesto se manejan rubros específicos por tipos de empleados, como son los empleados administrativos y los empleados asistenciales, pues se requiere aplicar filtro por nómina para definir los rubros para cada tipo de nómina o cada tipo de empleado. El mismo cuadro en la parte inferior nos indica el nombre del concepto. Acá nos trae la nómina, el nombre de la nómina asistencial. Si aquí parametrizamos un tercero, nos los va a traer en esta información de acá. En la fuente, acá nos trae el nombre de la fuente. Este se llama recursos propios. Y por último, el rubro y el nombre del rubro. El código del rubro y el nombre del rubro, que en este caso se llama sueldo básico. Esto hay que hacerlo con todos los conceptos que se estén liquidando en la nómina. Una vez finalizada, pues damos grabar y ya el sistema nos graba los parámetros. Y ya tendríamos a nivel presupuestal y a nivel contable ya los parámetros definidos para hacer las contabilizaciones y los registros presupuestales de las nóminas. Me demoro un poquito al parámetro general, se me olvidó explicarles esta última opción que se llama generar certificado de disponibilidad presupuestal. Y esta opción funciona para cuando se tiene presupuesto y el sistema va a generar de forma automática el certificado de disponibilidad presupuestal para toda la liquidación de la nómina. Es decir, que con esta opción parametrizada, cuando nosotros estemos ejecutando la interfaz de nómina, no nos va a pedir un certificado de disponibilidad o un CDP, sino que el sistema nos va a generar automáticamente desde el CDP en adelante todos los documentos presupuestales que apliquen. Bueno, eso sería todo con respecto al manejo de las interfaces, ¿sí? Ya hablamos de facturación, ya hablamos de presupuesto para los ingresos, ya hablamos de inventarios, ya hablamos de farmacia, ya hablamos de activos fijos y acabamos con el componente de nómina. ¿Listo? De esta forma, ya tendríamos cubierto eh, los diferentes parámetros a definir en las contabilizaciones automáticas con los demás componentes, ¿sí? Algo que de pronto me gustaría resaltar es que cuando se tiene el componente de cartera, a diferencia de los demás componentes, el único componente del sistema de información que registra la información en simultáneo con contabilidad es cartera. Por eso no hay una opción que parametrice interfaces con cartera. Es decir, que cuando yo genero una cuenta por cobrar, una glosa, un recaudo, una radicación, eso se ve afectado en tiempo real y de manera inmediata en los movimientos contables de nuestro componente de contabilidad. Por eso no hay un parámetro para cartera. Bueno, eso sería todo con la definición de contabilizaciones automáticas. Seguiría ahorita la definición de medios exógenos. Estaríamos hablando únicamente de medios magnéticos, pero dentro de medios magnéticos estaríamos hablando únicamente de medios exógenos y de medios exógenos DIAN, ya que estos medios exógenos eran para manejos magnéticos locales y ya eso pues no lo aplicaría a nivel nacional, no lo aplicaremos a nivel nacional. Para los medios exógenos, RFAS cuenta con algunos formatos. Él no cuenta con todos los formatos de los medios exógenos. Los medios exógenos con los formatos con los que RFAS cuenta vienen siendo los más comunes, como es el formato 1001, 1003, el 1005, el 1006, 1007, 1008, 1009 y el 2276. ¿Sí? Estos son los formatos con los que RFAS cuenta, digamos que por su complejidad o por su
por su cantidad, por la cantidad de información que tenemos que manejar, y dependiendo del formato, asimismo en el sistema de información se definen parámetros. Por ejemplo, el formato 10.01 no se parametriza de igual forma que como se parametrizaría, no sé, el 10.05, el 10.06 o el 10.03, ¿sí? Em, y, y estos formatos, conforme se van actualizando en RFAS, se deben ir cargando por cada vigencia. Es decir, los formatos por cada año van cambiando. Y nosotros, antes de actualizar los formatos de los medios exógenos para cada vigencia, primero verificamos qué cambios sufren estos formatos antes de hacer el cargue. Por eso ustedes a principio de año muchas veces preguntan por qué no puede generar todavía medios exógenos, o por qué no me sale el año, estamos en el 2024, estaremos parametrizando el 2023, ya está. No me sale de pronto a principios del año 2024 no me estaba saliendo la parametrización del año grabable 2023, que es lo que se reporta en el 2024. Y es por eso, y es porque nosotros anualmente tenemos que hacer el cargue de estos formatos, pero antes de hacer el cargue debemos verificar que no existan cambios en estos, porque pues si no toca, pues si no hay cambios, pues listo, se replica el formato y se carga. Pero si hay cambios, debemos pues aplicar esos cambios en estos formatos, cosa de que no vayan a tener inconsistencia al momento de reportar o de sacar los datos necesarios para los formatos de los medios exógenos para cada vigencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la parametrización de estos medios exógenos? Yo por acá tengo un ejemplo. Voy a hacerlo con el año 2022. Tengo un ejemplo para la parametrización de estos formatos. Para el formato 10.01, el sistema maneja lo que son los conceptos del formato y a su vez maneja dentro de cada concepto las cuentas o las columnas para cada concepto. Recordemos que, voy a ver si tengo por aquí un ejemplo, ¿sí? El formato 10, este es un ejemplo del formato 10.01 de medios exógenos. En la primera columna, el sistema refleja el concepto que se debe reportar en el formato. Que estos conceptos que están acá son los que se traducen en estos de acá, ¿sí? Estos conceptos de acá. Cuando seleccionamos un concepto, venimos a la parte inferior de cuentas del concepto y en esta cuenta del concepto, dependiendo del formato, se nos habilita o no se nos habilita. En el caso del formato 10.01, como este informe maneja varias columnas, esas columnas acá están representadas con listas desplegables. Es decir, que en mi formato 10.01, las columnitas a reportar, que son estas de acá, ¿cuál es? De acá. Las columnitas de acá, me va, ahorita un momento, las columnitas de acá representan cada lista desplegable. Por ejemplo, para la cuenta PUC abono deducible, el sistema tiene la columnita que se llama PUC abono deducible. Aquí están, digamos que acá están como simplificados los nombres, pero digamos que cuando seleccionamos acá, en esta opción cuenta abono deducible, estamos diciendo que vamos a alimentar la información para generar esta columna, ¿sí? Si pasamos a la siguiente opción, que se llama PUC abono en cuenta no deducible, estaríamos hablando de la siguiente columna. Ah, perdón, esta es deducible y esta no es deducible, ¿sí? Esta es la de PUC deducible y esta es la de no deducible. Si ahora pasamos a la siguiente opción que se llama IVA mayor valor del costo deducible, estaremos haciendo referencia a esta columnita de acá.
y así sucesivamente con cada opción desplegable que tengamos acá. Tenemos IVA del costo no deducible, retención en la fuente practicada renta, retención en la fuente asumida, IVA en régimen común, IVA no domiciliarios, que sería la última columnita, que serían estas mismas de acá. IVA no deducible, retención en la fuente, retención en la fuente asumida, IVA común y IVA no domiciliario. Es esto, ¿sí? Entonces, estas columnas de acá se representan en cada una de estas opciones deducibles de acá. Y la información que se carga en cada una de estas filas, el sistema la va a buscar con las cuentas contables que nosotros le parametricemos aquí abajo. En otras palabras, el sistema me va a leer para el formato 1001, el concepto 5002, todos los empleados que apliquen y tengan datos en estas cuentas contables, me va a alimentar la columna, el total de la columna de pago abono deducible con el total de todas estas cuentas parametrizadas acá. Es decir, que este tercero que está aquí, que se llama Consultoría y Servicios en Contratación Pública y Privada, tiene un pago de 95,000 pesos en alguna de estas cuentas contables que están acá parametrizadas. En algunas. Y como encontró dato en alguna de estas cuentas, él me la va a llevar al campo o a la columna de pago. ¿Y qué concepto estuve parametrizando? El 50. Hasta ahorita estaría parametrizando el 5002. Y este código 5002 en el medio del suelo se registra en esta parte de acá. Es decir, que para cada concepto del formato 1001, es decir, para el 5003, 5004, 5005, hay que parametrizarle en cada columna las cuentas contables correspondientes, ¿sí? Yo sé que en un principio esto puede ser un poco tedioso, pero que a la final, cuando usted genere el informe, lo va a sacar en tiempo récord, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me paso al formato, yo por acá vi dato en el formato 5004, que es este de acá. Entonces, acá en el formato 5004, ya las cuentas contables cambiaron, ¿sí? Para la columna de cuenta deducible. Ahora, si quiero ya parametrizar las demás columnas, pues solamente tengo que venir acá en la lista desplegable y seleccionar la columna a la cual le quiero parametrizar el concepto 5004, qué cuentas contables me va a tener en cuenta en esa columna. En el caso de retención en la fuente asumida, sería la cuenta pues, de retención en la fuente en la cual se asume por ese tercero, ¿sí? Y la dinámica para todos los conceptos de formato de 01 es el mismo. Pero entonces, a medida que usted avance con un concepto, debe ir pasando por cada lista desplegable, ¿sí? Mire que lo que está parametrizado en la primera opción, revisoría fiscal, no es lo mismo que está parametrizado en la tercera, ¿sí? Y este ciclo habría que repetirlo con cada formato, empezando nuevamente con el siguiente formato, con la primera opción, e ir agregando cuentas. ¿Cómo se agregan las cuentas? Acá abajo están los botoncitos. Adicionar, el cual me habilita el campo. Con clic derecho del mouse, llamo las cuentas contables disponibles, selecciono la que necesito con doble clic y le doy grabar, ¿sí? Si estoy seguro, digo que sí, y el sistema me graba el formulario. Ahora, si requiero retirar una cuenta contable, basta con que la seleccione desde acá, el checkbox que tenemos acá, damos retirar, digo que sí, y me elimina esa cuenta de allí. ¿Estoy seguro? Digo que sí. Esto como les digo, de pronto en un principio es tedioso, es un poco complejo porque prácticamente tenemos que repasar todas las columnas por cada concepto
y siempre son una gran cantidad de conceptos. La ventaja es que cuando se parametriza el primer año y los conceptos no cambian o el formato no modifica un año siguiente, el sistema tiene una opción que permite copiar los parámetros del año anterior al año siguiente. Y esa opción, ya continuamos acá, hago un paréntesis aquí, es a través de esta opción que se llama copia de cuenta de medios exógenos de año, que lo que permite es yo decirle, venga, ¿de qué año quiero copiar yo la parametrización de mis medios exógenos? Y el año de destino, que en este caso es el año, este está desactualizado desde el año 2022, aquí debería ser 2022-2023, y el sistema acá, ustedes me va a listar los formatos disponibles y nosotros vamos a escoger si queremos algún formato en específico o todos los formatos que tengan parametrización, dándole aquí grabar todos, seleccionar todos, perdón, marcar todos y le damos grabar. Al hacer eso, el sistema básicamente me copia los parámetros de los medios exógenos del año anterior para este año. Entonces, digamos que aquí la parametrización tediosa sería únicamente la primera vez. Ya en los años posteriores son solamente revisiones de las cuentas que de pronto haya que ajustar o corregir en algunos campos o en algunos formatos que de pronto se hayan actualizado. Para los demás formatos que de pronto, como el formato 1003, que no tiene, que solo maneja una única columna, digamos que este fuera el formato 1003, porque no lo tengo aquí a la mano, la verdad. Cuando son formatos que tienen una única columna a reportar, que en este caso sería esto digamos que lo oculto, se presenta así. Es decir, los datos básicos que necesita y la columna del reporte. Para el formato Y03, únicamente habría que parametrizar son los conceptos del formato. ¿Sí? Mire que ya la lista desplegable no me sale porque este formato no tiene más columnas. Entonces, únicamente lo que hay es por cada concepto parametrizar las cuentas contables que apliquen a cada uno de estos. La dinámica para los demás formatos es la misma. Si el formato tiene columnas adicionales, el sistema acá me va a mostrar las opciones desplegables, de la lista desplegable con las columnas. En el caso del formato 1005, es más, no maneja ni siquiera conceptos, únicamente maneja lo que son dos columnas, ¿sí? En donde vamos a decir el sistema cuáles son el impuesto descontable y el IVA resultante en devoluciones por ventas anuladas o resueltas, ¿sí? Vamos a ver si puedo generar uno de esos. No, no hay datos. Este no me lo presentó. Tampoco. No están parametrizados. No están. No me está generando datos porque no están. Estas copias en la base de datos no las tengo actualizadas. No están generando datos. Sí, entonces como dependiendo del formato, si el formato maneja más de una columna, el sistema genera la lista desplegable para que parametricen para cada columna el valor de las cuentas a reportar en ese formato. ¿Sí? El IVA 16, también el 1006 para el IVA de venta generado. Tiene 3 columnas, entonces por cada columna hay que hacer la parametrización correspondiente. Yo siempre he dicho que el más largo siempre ha sido el 1001, no solamente por la cantidad de columnas que maneja, sino por cada concepto que hay que parametrizar. Los demás son como un poco más sencillos. El 1006, la misma dinámica, 1007. Los conceptos, mire que el 1007 no maneja columnas adicionales, solamente los conceptos, que es el de cuentas por cobrar, el de cuentas por pagar, lo mismo, los conceptos, una sola columna, solamente se parametriza cada concepto. Y por último, el formato 2276. Cuando este formato se quiere generar en los medios exógenos, este es el único formato que no se genera por esta opción, que no se parametriza por esta opción del sistema.
Cuando nosotros tratamos por esta opción de parametrizar el formato 2276, el sistema me genera este aviso de la 0276, donde básicamente me está diciendo que la fuente de información para generar el formato 2276, el sistema lo toma del informe de certificado de ingresos y retenciones y renta para la renta de trabajo y pensiones a partir del año grabable 2028. Es decir, que este formato se genera a partir de lo que nosotros parametrizamos en lo que vimos ayer en los parámetros de informe, el certificado de ingresos y retenciones, es decir, de este de acá. El sistema me va a tomar lo que nosotros tengamos parametrizado para las cuentas contables de cada uno de los campos del certificado de ingresos y retenciones, porque básicamente el formato 2276 es un reporte masivo de esos campos que se generan en los certificados de ingresos y retenciones. Entonces, para él la fuente de información es este informe que se puede parametrizar en contabilidad con las cuentas contables de nómina, o por el componente de nómina, que también dentro de parámetros de informe tiene un informe que se llama igual. Con la diferencia que acá ya no se parametrizan cuentas contables, sino que se parametrizan conceptos de nómina. Esa es la fuente de información para generar ese formato, la 2276, dentro de RPAS, el sistema de información. ¿Sí? Y eso sería el manejo con medios exógenos. Ya en este punto lo que iniciaríamos son el apartado para de pronto inquietudes sobre los temas que acabamos de ver ahorita en la tarde. En este momento, si ya gustan hacer alguna pregunta, levantar alguna inquietud, pueden ir levantando la mano y en el orden de levantamiento vamos a estar dando la palabra a cada uno de ustedes. Sí, hasta el momento levantó la mano la señora Tachi Alexandra. Ya le vamos a dar la palabra. Muy buenas tardes a todos. La señora Tacha Alexandra ya tiene el micrófono activado para que pueda realizar la pregunta. Buenas tardes. Yo tengo una consulta en cuanto a medios magnéticos. Tengo entendido de que se podemos tomar la parametrización que venía del 2022 para que nos tome para lo de 2023. Sí, Entonces, así no sé es. si se puede hacer y cómo podríamos hacerlo. Sí, claro. Es lo que expliqué con esta opción del sistema, que está aquí debajito. Dentro de definición de medios magnéticos está la opción inicial, que es de definición de medios exógenos, que es la que acabamos de ver, y la forma en que nosotros copiamos los parámetros de un medio exógenos a otros es con esta opción que se llama copia de cuentas de medios exógenos en la DIAN, ¿sí? Al ingresar en esta opción, digamos que en este caso, en este base de prueba que tengo, no tengo 2022-2023, pero aquí se le podemos seleccionar del año que queremos copiar los parámetros. Digamos que si tuviéramos parametrizado los medios exógenos del año 2022, se digitaría aquí el año 2022 y el año destino, el sistema automáticamente me lo lleva al año en donde vamos a querer generar los medios exógenos. En este caso, 2022, queremos copiar, vamos a reportar en el 2024 lo que es el 2023, entonces acá copiamos parámetros del año 2022 para el 2023. En este caso, aquí no me sale nada porque este ambiente no me tiene datos en el 2022. Te lo pongo de ejemplo con el año 2021, en donde sí me trae datos. Él acá me va a mostrar todos los formatos que están disponibles para copiar los parámetros. Bastaría, si queremos copiar uno, pues seleccionamos uno. Si queremos copiar toda la información, venimos acá a esta opción que dice marcar todos y el sistema automáticamente me marca todas las cuentas parametrizadas en cada concepto y en cada formato de los medios exógenos. Bastaría con darle grabar para que el sistema me copie lo que tengo del año anterior al año siguiente. En este caso,
2021 al 2022. En este momento ya le di grabar. Técnicamente me sobreescribió lo que ya traía del año 2021 en este año 2022. ¿Sí? Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Ok, perfecto. No tenemos más inquietudes de momento. Les comento que ya el próximo espacio que tendríamos sería el próximo lunes a les confirmo, a las 8:30 de la mañana, en donde ya entraríamos a ver lo que son los diferentes movimientos de contabilidad, ya lo que es el día a día, la generación de saldos de movimientos contables, consulta de movimientos, anulaciones de movimientos y el apartado de informes. Con el apartado de informes vamos a entrar en materia únicamente con los informes principales, los que más se utilizan. O incluso si tienen alguna inquietud con informes que necesiten utilizar en sus reportes, como por ejemplo, cómo facilitar el proceso de diligenciar la liquidación de retención a pagar en un periodo determinado. RFAS tiene un informe que les ayuda con generar la información de retenciones de esos terceros. Un ejemplo, si quisieran de pronto saber la trazabilidad de una cuenta por pagar o de una cuenta por cobrar, RFAS tiene un informe en el cual nos muestra la trazabilidad de esa cuenta por cobrar o por pagar, que hay diferentes movimientos ha tenido, e incluso si está en línea con el componente de presupuesto, nos va a mostrar la información presupuestal asociada a esa cuenta por cobrar o esa cuenta por pagar, otro ejemplo, ¿sí? Pero digamos que en ese espacio vamos a estar hablando de los informes que más se utilizan en el componente de contabilidad, fuera de los movimientos, y uno que otro tipcito al momento de realizar registros contables en el sistema de información. ¿Sí? Entonces, no siendo más, les agradezco nuevamente por su asistencia. Nos estaremos viendo el día lunes a las 8:30 de la mañana para darle ya, culminar la parte de capacitación general del componente contable. Les agradezco por su tiempo, por su atención. Muchas gracias. Feliz tarde.